Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo mantenernos seguros durante una estancia en el hospital. Aunque los hospitales son lugares para cuidar nuestra salud, también pueden presentar ciertos riesgos que debemos tener en cuenta. Empecemos hablando de las caídas, uno de los peligros más comunes. Para prevenirlas es importante llevar calzado antideslizante que sujete bien los pies. Si en casa usamos andador o bastón, debemos llevarlo con nosotros al hospital. Si en algún momento nos sentimos mareados o débiles, no intentemos levantarnos solos, llamemos a la enfermera para que nos ayude. Si necesitamos ir al baño, avisémosle con tiempo para que pueda asistirnos. El equipo médico, como cables, tubos o incluso una vía intravenosa, puede ser un peligro de tropiezo. Antes de movernos por la habitación, pidamos ayuda a la enfermera para evitar accidentes. Al levantarnos de la cama, sentémonos primero en el borde y contemos hasta 10 antes de ponernos de pie. Además, es crucial tener las gafas a mano y ponérnoslas antes de levantarnos. Para mayor seguridad en la habitación debemos asegurarnos de que el teléfono, la luz de llamada a la enfermera o cualquier dispositivo que necesitemos para caminar estén a nuestro alcance. Verifiquemos que la cama esté a una altura adecuada para subir y bajar fácilmente y que las ruedas están bloqueadas. La habitación debe estar bien iluminada, incluyendo una luz nocturna en el baño y sin obstáculos en el camino al baño o al pasillo. Si vemos algún peligro, no dudemos en avisar al personal. Otro aspecto crucial es la prevención de infecciones. Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales son una causa importante de enfermedad. Para evitarlas, los hospitales deben seguir 5 pasos cada vez que se inserta un catéter: lavarse las manos, usar precauciones de barrera completa, limpiar la piel con clorhexidina, evitar las líneas femorales y retirar las líneas innecesarias. Adoptando estas medidas, se ha demostrado que es posible reducir a 0 este tipo de infección mortal asociada con la atención médica. En cuanto a los medicamentos, al ingresar al hospital es crucial entregar al personal una lista completa de todos los medicamentos que tomamos habitualmente, incluyendo vitaminas y suplementos. De esta manera tendrán un registro completo de nuestra medicación y podrán prevenir posibles errores o interacciones. Cuando la enfermera nos administre algún medicamento, asegurémonos de que sea el correcto, comparándolo con nuestra lista. No dudemos en preguntarle sobre el medicamento, para qué sirve y cuáles son sus posibles efectos secundarios. Para prevenir la tromboembolia venosa, que es la causa más común de muerte hospitalaria prevenible, los hospitales deben usar una guía basada en evidencia para crear un protocolo de prevención. Si nos han operado, es posible que nos den una receta para un anticoagulante como la warfarina. Es importante que aprendamos a usar los anticoagulantes de forma segura, ya que si se usan incorrectamente pueden causar hemorragias incontrolables. Aparte de seguir las indicaciones del médico, hay recursos disponibles como vídeos y folletos que nos pueden ayudar a entender cómo tomar estos medicamentos de manera segura. En cualquier caso, como pacientes, tenemos 3 obligaciones principales: hacer preguntas, informar al personal y comprender la medicación. No dudemos en pedir al personal del hospital aclarar cualquier duda que tengamos acerca de nuestro tratamiento o medicamentos. Informemos a los profesionales si creemos que tenemos una infección, si una infección no mejora o si empeora, y preguntemos si podría tratarse de sepsis. A propósito, conviene conocer los signos y síntomas de infección. Algunas infecciones cutáneas se manifiestan con enrojecimiento, dolor o supuración en la zona del catéter intravenoso o de la intervención quirúrgica. Las infecciones cutáneas también suelen ir acompañadas de fiebre. También se debe informar de si se tienen 3 o más episodios de diarrea en 24 horas, sobre todo si se han estado tomando antibióticos. Si tenemos una sonda urinaria o una vía central, preguntemos a diario cuándo nos las pueden quitar. Antes del alta hospitalaria, asegurémonos de entender qué medicamentos debemos tomar en casa, en qué dosis y con qué frecuencia. Coordina con un miembro del personal tus medicamentos y citas médicas. También es importante recibir un plan de alta sencillo y fácil de entender que incluya un horario de medicamentos, próximas citas y contactos importantes. Si nos han recetado nuevos medicamentos, asegurémonos de entender cómo y cuándo tomarlos. Si tenemos alguna duda, como por ejemplo si se ha tenido en cuenta la medicación que ya se tomaba, no nos quedemos con ella. Preguntemos al médico o a la enfermera hasta que lo tengamos todo claro.
Así evitaremos tomar el mismo principio activo bajo dos nombres comerciales distintos o dos fármacos que tienen interacciones peligrosas. Recordemos que una buena comunicación con el personal médico y nuestra participación activa son fundamentales para una estancia hospitalaria segura. No dudemos en preguntar y expresar nuestras inquietudes. Nuestra salud es lo más importante. Espero que estos consejos te sean útiles y te ayuden a salir del hospital mejor de lo que entraste. Que vaya muy bien y muchas gracias.